personas estoy viendo. Buenas tardes a todos, un gusto nuevamente. Seguimos con esta modalidad que nos ha servido durante este tiempo de aislamiento para seguir cerca, para seguir juntos, para seguir pensando. Y hoy tenemos el gusto de poder contar con la profesora doctora Silvana Chapero, quien es doctora abogada, doctora por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular de Derecho Privado 1 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene además una larga experiencia en la tarea judicial. Actualmente es vocal de Cámara, una Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, que es además una cámara especializada en sociedades y concursos, con lo cual el tema que nuevamente nos convoca, porque ya hemos tenido una reunión sobre esto, pero la atención sigue viva sobre el tema, que es la liquidación judicial del fideicomiso por insolvencia. Le vamos a llamar por insolvencia porque así lo cataloga el Código Civil y Comercial, sin perjuicio de que eh, veremos si es insolvencia, cesación de pagos o cuál es lo que nos propone Silvana. Silvana, como siempre, un gusto verte bien, y trabajando además, porque sé que estás trabajando mucho. Y muchas gracias, y bueno, es tuyo desde ahora el auditorio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes Bien, a todos. Silvana, un segundito, te molesto. Acuérdate que yo ahora comparto la presentación y que vos Perfecto, la tenés que fijar desde los participantes para que se vayan grabando las filminas. perfecto. Perfecto. A ver si la encuentro. Bueno, te voy a ir pidiendo que me las pases. Buenas tardes. Sí, a pero todos. acuérdate, ¿ya la lograste fijar vos con que salgo yo con doble nombre? Espérate que te encuentre. ¿Dónde están los participantes? Sí, acá. Bien. Aprieta donde sale mi segunda opción, que es la presentación, para que quede fijo, para que se grabe. Sí, está apretada. Bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a comenzar con un agradecimiento, unas disculpas y una aclaración. El agradecimiento, obviamente, para el doctor Efraín Hugo Richard, para José Fernando Márquez, director de este seminario, por convocarme a participar en un seminario que ya ha dado muestras de las presentaciones anteriores fueron muy enriquecedoras, y fundamentalmente también el debate posterior, que da cuenta de lo enriquecedor que es la reflexión conjunta en temas complejos. Las disculpas son para mis queridos colegas, los doctores Eduardo Chavazza, Sergio Ruiz y Marcelo Villoldo, por haberme sobrepuesto en una temática que ellos abordaron en una anterior presentación. Tengo que confesarles que el tema original que yo había elegido cuando me convocó Fernando para participar era el tema del acto indirecto, el cual creo que marcaba perfectamente en la consigna que el doctor Richard planteó en la primera reunión presencial, que era libertad con responsabilidad. Bueno, el acto indirecto, del cual ha hablado bastante poco la doctrina, ha receptado en nuestro código una amplia libertad de los particulares para tomar, como dice Ferrara, un atajo y caminos transversales para conseguir objetivos que no se pueden alcanzar por vía directa. Esto es, puedo celebrar una compraventa con fines de garantía, puedo celebrar un mandato con el fin de cancelar obligaciones preexistentes, por ejemplo, certificados de obra pública. Pero toda esta amplia libertad que significa
salirse del estrechamiento que tenía la autonomía de la voluntad, sobre todo en materia patrimonial, debe hacerse con responsabilidad, porque el que utiliza el acto indirecto tiene que saber que no puede incurrir en fraude a la ley, porque el artículo 12 del Código Civil y Comercial va a proscribir cualquier utilización de una forma instrumental o de norma de cobertura para perseguir un fin que es contrario al ordenamiento. Así, por ejemplo, no podría celebrar un matrimonio con el fin de obtener ciudadanía y no para construir un proyecto de vida en común con mi cónyuge. No podría utilizar la ley de identidad de género para autopercibirme de un sexo distinto al que me corresponde biológicamente, con el objeto de obtener un beneficio previsional, porque allí sí estaría contrariando el ordenamiento, y esto obviamente no puede ser reconocido por el ordenamiento. Pero la realidad es que luego de la presentación de mis colegas, y la repercusión de interrogantes que generaron los colegas y que se generaron con posterioridad, sumado al creciente número de situaciones controvertidas vinculadas con el régimen de liquidación de los patrimonios fiduciarios, me convenció respecto de la necesidad de volver sobre este tema. Y es lo que voy a hacer con las disculpas del caso. La aclaración es que no suelo expedirme públicamente en cuestiones que son afines a la competencia material que le incumbe a la Cámara que integro. Por eso mis apreciaciones van a ser genéricas, tratando de no comprometer las futuras decisiones que van a presentarse eventualmente en casos concretos que lleguen a resolución. Mi presentación va a tener dos etapas. La primera, voy a tratar de darles mi visión sobre los interrogantes genéricos que plantearon mis colegas. Y en una segunda parte, voy a tomar el guante con lo que nos desafió el doctor Fernando Márquez en aquella primera presentación, y que me hizo profundizar respecto a las razones por las cuales en las liquidaciones de los patrimonios fiduciarios no se inhabilita al fiduciario. Fernando, me llevaste a profundizar el tema y les voy a dar mi visión respecto de ese tema puntual. Empiezo con una precisión terminológica. Fernanda, si podés pasar a la segunda filmina. Precisión terminológica que tal vez les pueda parecer redundante, pero a mi modo de ver es importante porque tiene consecuencias en todos los temas que vamos a ver. A veces por comodidad hablamos de fideicomiso y sustantivamos el fideicomiso, cuando en realidad todos sabemos que es un contrato y que no es un sujeto de derecho. De modo que lo correcto, en rigor, es hablar del patrimonio fiduciario. Esto así porque el fideicomiso no enmarca en la concepción binaria de la personalidad que está vigente en nuestro ordenamiento jurídico argentino, en los dos artículos 19, persona humana, 141, persona jurídica. Y como dice mi maestro, el doctor Juan Carlos Palmero, en materia de personalidad no se puede estar a mitad de camino. O hay sujeto de derecho o no hay sujeto de derecho. Y evidentemente el fideicomiso es un contrato que no tiene personalidad. Lo que ocurre es que la característica propia de la personalidad jurídica es el principio de diferenciación, la atavicación de responsabilidad entre los miembros que lo integran y el sujeto. Esta tabicación lleva a aquel famoso apotegma de lo que es de la universalidad no es de sus miembros y viceversa. Y en el fideicomiso tenemos una organización distinta del fiduciario, del fiduciante, de los beneficiarios y por supuesto de los terceros, que haría pensar que tenemos una organización. En realidad,
en la persona jurídica hablamos de la necesidad de un presupuesto fáctico, que antes era un interés común, y ahora con la consagración de la sociedad de un solo socio, ya no es un interés común, sino un interés autónomo, que es una organización. Pero a esto, para poder pasar a la personalidad, el artículo 141 le agrega que tiene que ser normativamente atribuido como un haz de imputación de derechos y obligaciones distinto. E indudablemente el legislador ha decidido no darle al fideicomiso la categoría de sujeto de derecho. ¿Podemos pasar a la otra? La recepción del artículo 1687 en el Código Civil y Comercial de la Nación, creo que fue la respuesta del legislador a las severas críticas que había recibido el régimen de la 24441 en su artículo 16, como un sistema inorgánico, voluntario, extrajudicial. Esas críticas trataron de ser respondidas luego de un lúcido anticipación pretoriana de un tribunal de concurso, a través de la judicialización de la liquidación de este patrimonio fiduciario. Entre los distintos elencos de posibilidades que tenía el legislador para elegir un sistema que no fuera tan inorgánico y tan voluntarista, teníamos el sistema societario, teníamos el sistema de la división de cosas comunes, a la que solíamos acudir, por ejemplo, para la división de los concubinatos, antes de que estuvieran reguladas las uniones convivenciales, o el sistema del estatuto concursal. El legislador decidió adoptar un sistema flexible, tratando de no encorsetar al juez, que se puso a mitad de camino entre el sistema extrajudicial que estábamos abandonando y un sistema de plena aplicación del estatuto concursal, que significaba aceptarlo dentro del elenco del artículo 2, y decidió colocarse en un camino intermedio. A través de este artículo 1687, que apenas apareció hace hoy casi un lustro, nos generó muchísimos interrogantes. El primero de ellos, la insuficiencia de los bienes fideicomitidos. Como anunciaba Fernando, la insuficiencia equivale a cesación de pagos. Primer interrogante. No da lugar a la declaración de su quiebra. Esta es una clara indicación del legislador de que la liquidación no nos puede llevar a declararlo en falencia. ¿Será porque no es sujeto de derecho? Esta es otra pregunta que vamos a tratar de responder. Luego, prevé que ante la falta de otros recursos previstos en el contrato por las partes, el juez va a proceder a su liquidación. ¿Y qué juez? El juez competente. El legislador de fondo no nos dice quién es el juez competente, y entonces es otro interrogante que nos plantea la norma. ¿Quién debe fijar el procedimiento sobre la base de las normas previstas para concursos y quiebras en lo que sea pertinente? Nueva pregunta: ¿el diferimiento al ordenamiento falimentario está hecho solo a las normas adjetivas? Pues se refiere al procedimiento, o también está referido a las normas sustantivas. Y por último, nos preguntamos si este diferimiento de pertinencia, dejando en manos de los jueces la decisión de qué normas o institutos son pertinentes y cuáles no, nos pasa de un sistema que era extrajudicial, voluntario, inorgánico, a un sistema que es de inseguridad, a un sistema que es arbitrario. Dejar deferido a los jueces que decidan caso por caso qué institutos aportan, nos trae un sistema arbitrario. Finalmente, ¿el fiduciario es responsable por la tardanza en la presentación de la liquidación de un fideicomiso cuyos bienes son insuficientes para atender regularmente sus obligaciones? Y en su caso, ¿es posible que la asamblea
o los comités previstos contractualmente puedan redimirlo, puedan permitirle o dispensarlo de la responsabilidad que significa no acudir prontamente a la liquidación. Bueno, estas son algunas de las preguntas que voy a tratar de contestarles. Fernanda, ¿me podés pasar la próxima? La insuficiencia como concepto igual a la cesación de pagos. La primera, una primera mirada a todos nos lleva a pensar que la mera insuficiencia no es suficiente para quedar configurado lo que conocemos como presupuesto objetivo del concurso. Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la República tiene hoy una norma de interpretación que nos faculta a los jueces a hacer una interpretación coherente y sistemática. Debemos presumir que el legislador ha sido coherente. De allí que uno de los métodos que suelen utilizarse para analizar qué quiso decir el legislador con un término es buscar si lo ha utilizado en otros lugares a lo largo del código y ver si esto responde a una cierta coherencia. Bueno, ese método nos lleva a la idea de que en realidad ha utilizado un eufemismo para decir cesación de pagos. Y prueba de ello es el artículo 191, cuando se refiere a la asociación simple y a las consecuencias que acarrea la insuficiencia de bienes de la asociación simple respecto de la responsabilidad solidaria de quienes la administran. Y en este caso el legislador, bajo el título insolvencia, habla de insuficiencia, lo cual nos hace pensar que en realidad también en este artículo el legislador ha querido hablar de este estado general y permanente de desequilibrio del patrimonio que coloca al fiduciario en la imposibilidad de hacer frente de manera regular a las obligaciones inmediatamente exigibles. Al menos creo que hoy hay consenso en la doctrina y en la jurisprudencia que esta es la interpretación que corresponde. La próxima. La imposibilidad de declarar la quiebra deviene de que no es sujeto de derecho. Obviamente que el valladar no está dado por esa circunstancia, y prueba de ello es que en el elenco del artículo 2 tenemos la posibilidad de liquidar el patrimonio post-mortem de un causante, el cual sabemos que ya no es sujeto de derecho porque se extingue la persona humana con la muerte y allí desaparece el sujeto de derecho. Podríamos decir que en el caso de la liquidación del patrimonio post-mortem habría una especie de ultraactividad subjetiva de la personalidad del causante y por eso interín la sucesión se mantenga indivisa, es posible su liquidación o concurso, que no sería el caso del patrimonio. Pero en realidad, si uno lee los autores que han tratado con profundidad este tema, nos dicen que la crítica a que el patrimonio fiduciario no esté incluido en el artículo 2 no es nueva. Ya había reproches en el año 1995 que se reeditaron con el anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, y la realidad fue que el legislador atendió a la opinión de quienes consideran que mantener el patrimonio fiduciario fuera del régimen de un estatuto concursal que consideran que es un estatuto que es deficiente, importaría privarlo de una virtud inapreciable. ¿Cuál es? Que a través de un patrimonio fiduciario no susceptible de ser declarado en quiebra ni en concurso, permite mantener un patrimonio separado y aislado del riesgo de la empresa. Dicen estos autores que uno de los propósitos fue generar un vehículo apto para la titulación de activos,
por medio de una especie del género contractual, que es el fideicomiso financiero, de suerte tal que la calificación de riesgo de la empresa que transmitiera por un precio activos a un patrimonio separado, permitiera no transmitir a este patrimonio su propia calificación de riesgo. Más allá de que estemos o no de acuerdo con estas razones en virtud de las cuales el legislador habría optado por no colocar al patrimonio fiduciario dentro del elenco del artículo 2 del Estatuto Concursal, lo real es que hoy no lo está incluido, lo cual tiene consecuencias, en particular sobre la posibilidad de ser declarado en concurso, tema que si tenemos tiempo también vamos a abordar. Lo real es que estamos ante un patrimonio especial que en realidad la ley 24441 ya había adelantado aquello de que el patrimonio único ya no era tal en nuestro derecho vigente y ahora ha quedado consagrado en la segunda parte del artículo 242 del Código Civil y Comercial de la Nación que nos rige en la actualidad. Fernanda, ¿podés pasar la próxima? El juez competente. El legislador nos dice que lo va a decidir el juez competente. Ahora, ¿quién es el juez competente? No hay duda de que si el legislador ha decidido abrevar en las normas del estatuto concursal, va a ser juez competente el juez que tenga competencia en sociedades y concursos en nuestra provincia, competencia exclusiva y excluyente. Por lo cual, considero lógicamente aplicable el artículo 3 de la Ley de Concursos y Quiebras. Ahora bien, los problemas pueden suscitarse con respecto al punto de conexión, esto es, domicilio del contrato, domicilio de registración del contrato, domicilio de la administración. Creo que no dudo que las soluciones van a ir por el lado de que el juez competente es el juez en donde el fiduciario administra y dirige la actividad determinada por su objeto y por su finalidad. Y esto porque al haber una remisión a un estatuto como el concursal, que tiene o está insuflado de orden público, lo que hayan decidido los particulares en el contrato no puede ser oponible a los terceros, pensemos en los acreedores, por ejemplo, externos, porque el objetivo del ordenamiento es justamente un sistema transparente con control plurisubjetivo de todos aquellos que se encuentran afectados por esta insuficiencia. De allí que considero que la prórroga de competencia territorial pacteada en el contrato no es válido en una liquidación de un patrimonio fiduciario porque el orden público impide hacer prevalecer un contenido contractual que podrá regir entre las partes, pero no respecto de terceros. Sobre esto, resoluciones de tribunales superiores de la Corte podrán aplicarse mutatis mutandi en orden a la imposibilidad de prorrogar competencia en contratos de adhesión que puedan ser considerados como relaciones de consumo, porque sería contrario al orden público que insufla este microsistema obligarlo a un consumidor a litigar en una competencia muy lejana a donde ha contratado o donde se ha entablado la relación jurídica que está controvertida. Te agradezco que pases la próxima. Fernanda, por favor. La remisión del 1687, pregunta que nos hicimos todos. Al decir en base al procedimiento, ¿está refiriéndose solamente a las normas adjetivas del estatuto concursal o también a los institutos sustantivos? Aquí hubo claramente interpretaciones diversas. Todos sabemos que el concurso, además de un proceso colectivo, es también un instituto de derecho de fondo, en donde se torna aplicable aquello de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Entonces es un plexo que tiene ensamblada normas procesales y normas sustantivas. Sería una tarea, les diría, difícil poder detectar en forma tajante qué normas son sustantivas y qué normas son procesales. Creo, sinceramente, que
el ordenamiento ha querido no encorsetar a los jueces y permitir una interpretación flexible y dinámica, en el caso por caso, respecto de qué institutos son compatibles, son pertinentes, son correspondientes a la naturaleza particular que tiene la liquidación de un patrimonio fiduciario. Y ustedes me dirán, este diferimiento a las normas pertinentes, este sistema ágil, acarrea una gran inseguridad jurídica al justiciable, es arbitrario. Bueno, debo decirles que en la filosofía que inspira el nuevo Código Unificado hay una gran tendencia a otorgar a los jueces facultades mucho más amplias que las que teníamos durante la vigencia del Código Civil y Código Comercial. Y esto así porque se nos ha dado facultades, pensemos en el artículo 960, en la facultad de introducirnos en la autonomía de la voluntad de los particulares cuando hay orden público en juego, la facultad del 964 de integrarlo cuando se puede declarar nula una cláusula que sea separable del resto, ni hablar la facultad genérica que surge del 279 en los actos jurídicos, al permitir a los jueces introducirse en el acto cuando el mismo es contrario a la dignidad de las personas. Quiere decir que está diferido a la ponderación de los jueces si un contrato tiene un objeto que es contrario a la dignidad de los contratantes, y esta decisión, esta intromisión del juez va más allá de la autonomía de la voluntad de quienes contrataron. Las facultades son muchas. Hemos salido de un sistema exegético para pasar con el neoconstitucionalismo a un sistema de ponderación, en donde el juez no está circunscrito a la norma, sino que puede integrar axiosistemáticamente la norma con los principios y con los valores. De allí que estos van a operar como unas especies de faros contenidos en los tratados, que son mandatos de optimización, en donde el juez va a ver qué resultado obtiene con la aplicación de la norma y luego lo va a someter a un test en función de estos mandatos. Si en todos los otros ámbitos del derecho privado a los jueces se les otorga estas facultades tan trascendentes, creemos que no se le puede otorgar la posibilidad al juez de analizar caso por caso si las normas e institutos del estatuto concursal son pertinentes para esta aplicación particular de un patrimonio fiduciario. Creo que esa es la realidad. ¿Y cuál es el reaseguro? ¿Cuál es la forma que tiene el justiciable para preservarse de que esta facultad deferida no se torne en una decisión arbitraria? Pues también el título preliminar lo contempla en el artículo 3. El artículo 3 exige a los jueces interpretaciones y decisiones fundadas. Esto tiene raigambre legal en Córdoba, el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, raigambre constitucional, el artículo 155 de la Constitución de la provincia, y tiene raigambre en la Constitución Nacional. Los jueces deben dictar resoluciones fundadas. Leí por allí que los jueces debemos fundar cuando consideramos que la norma es impertinente. Esto es, ¿cómo? Que el legislador nos transmite la decisión de cuándo es pertinente y el juez debería fundar cuando es impertinente. A mi modo de ver, los jueces deben fundar siempre, porque es obligación, repito, legal y constitucional, emitir decisiones fundadas respecto de por qué considera que la aplicación es pertinente o por qué considera, por el contrario, que es impertinente. La próxima, Fernanda, por favor. La pregunta de si es responsable el fiduciario por la demora en solicitar la liquidación, no me queda duda que sí. Y la presentación debe ser tempestiva porque el fiduciario administra en beneficio de terceros, tiene la responsabilidad del buen hombre de negocios de acuerdo a la confianza que subyace en el contrato de fiducia. Tiene el deber imperativo de presentar la liquidación cuando advierte la insuficiencia de los bienes para cumplir con los fines. Y
creo que el incumplimiento acarrea responsabilidad individual del fiduciario, esto es, debe poder responder con sus bienes extra fideicomiso por la responsabilidad, obviamente, una vez de demostrado el fundamento del nexo subjetivo entre su conducta y su responsabilidad. Esto así porque es un contrato en donde la confianza tiene una vara muy alta y la insuficiencia genera una gran presunción de que se ha puesto en jaque esa confianza porque, o por despreocupación, por poco compromiso o por inidoneidad, el patrimonio ha terminado siendo insuficiente para atender regularmente las obligaciones exigibles. Y también creo que no es dispensable, por instrucciones que le haya dado la asamblea o el comité creado por contrato, porque tiene un deber imperativo, tiene una responsabilidad individual, y las previsiones contractuales, como anticipé, no le son oponibles a los terceros. Pensemos, por ejemplo, en los acreedores externos a este patrimonio. La próxima. La próxima, Fernanda. Bueno, y ahora voy a tratar de dar mi opinión respecto de un tema controvertido que planteara Fernando en la presentación originaria, al interpelar a los jueces de por qué no inhabilitaban al fiduciario. Aclaro que estamos hablando de la inhabilitación del fiduciario de un patrimonio insolvente, y no la inhabilitación del fiduciario cuando es el propio fiduciario el que está declarado en quiebra, en donde no hay duda que como persona humana puede ser inhabilitado. La gran pregunta entonces es, primero, si es norma sustantiva o es norma adjetiva. Conforme mi criterio, como esa clasificación o esa segmentación tajante no corresponde, podría utilizarse este instituto previsto de los artículos 234 al 238 en la medida de que estén reunidas las condiciones para ello. Y para eso hay que hacer un breve repaso por la naturaleza jurídica del instituto de la inhabilitación. Se consideró primero una medida represiva. Ahí hay un error en el texto del Power, medida represiva. Medida represiva como una norma penal dentro de un instituto o de un ordenamiento privado. Es un reproche subjetivo a la conducta de una persona con un propósito sancionador por un lado, o reproche subjetivo, y por el otro lado con un objetivo de ejemplaridad. Esto es, tratar de prevenir que vuelva a incurrir en estas situaciones. Otros han dicho que se trata de una medida de seguridad, o sea que se busca no tanto sancionar al responsable como mantener el orden social y económico. También se dijo que es una medida de policía, en donde en realidad son prescripciones que limitan las libertades individuales de las personas porque provocan una perturbación a el cumplimiento de la concreción de los fines que le corresponden al Estado. Y por último, en parte general, también lo tratamos como una incapacidad. Se ha discutido si la inhabilitación del fallido es una incapacidad de ejercicio o es una incapacidad de derecho. Obviamente, el criterio diferenciador está en el bien jurídico protegido. Si el propósito es tuitivo de la persona, estaremos frente a una incapacidad de ejercicio. Si el interés tutelado es ajeno a la persona incapaz, estaremos ante una incompatibilidad o incapacidad de derecho. Acá claramente no hay un propósito de tutela a la persona inhabilitada, sino se están protegiendo intereses ajenos al mismo. El próximo, Fernanda. Entonces podemos ver que en nuestro ordenamiento pueden ser inhabilitados personas fallidas y personas no fallidas. Esto quiere decir que el instituto de la inhabilitación, para algunos, en la ley 24.522 más benigna que lo que contenía el ordenamiento anterior, por la exigüidad del plazo de un año,
Para otros, no tanto para las personas no fallidas, esto es, para los administradores o los integrantes del órgano de administración, porque en el sistema anterior podían defenderse antes de ser inhabilitados, y en el sistema actual se ingresa la inhabilitación de forma automática, esto es, sin ninguna consideración por parte del juez respecto de el merecimiento o no merecimiento de la medida. Obviamente que la salida de la inhabilitación sí requiere o puede estar supeditada a una valoración penal. ¿Cuáles son los efectos de las personas que son inhabilitadas? No pueden ejercer el comercio, no pueden ser administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades, asociaciones, mutuales o fundaciones. No pueden integrar sociedades, ser factor o apoderado y los demás efectos previstos en estas leyes. Esto nos lleva a la próxima. Fernanda, por favor, la próxima. Que la pregunta de por qué el fiduciario es o no es pasible de inhabilitación tiene argumentos en contra y argumentos a favor. El primer argumento en contra es que para el estatuto concursal solo puede inhabilitarse al administrador o integrante del órgano de administración de una persona jurídica. Y el patrimonio fiduciario, hemos dicho, no es persona jurídica, no es sujeto de derecho. Y las sanciones, restricciones o contravenciones no admiten analogía, siempre están presididas por un principio de interpretación riguroso o restrictivo. Por otro lado, la quiebra de un patrimonio, se dice en contra, no provoca efectos personales. Esto es parcialmente cierto porque todos los jueces que intervienen en las liquidaciones utilizan el deber de colaboración del artículo 102 del Estatuto Concursal. Segundo, el artículo 1678, cuando habla de la remoción, se refiere a la capacidad del fiduciario, esto es, a la posibilidad de removerlo por haberse encontrado en quiebra la persona del fiduciario. Los argumentos a favor en contrario son que la inhabilitación es posible de ser aplicada a sujetos no fallidos, como hemos visto, y que las razones o finalidades que están en la télesis del ordenamiento es perseguir o reprochar o sancionar a quien por su falta de idoneidad, su falta de compromiso, su falta de preocupación, quebró la confianza del resto y eso justificaría que sea sometido a esta sanción. ¿Cuáles serían las consecuencias? La próxima, Fernanda. Las consecuencias de adoptar una u otra postura. El fin práctico de inhabilitar o no inhabilitar es no solo no permitirle al fiduciario que actúe como liquidador en la liquidación judicial o que no pueda actuar dentro de esa liquidación, sino la posibilidad que tenga de seguir actuando en otros patrimonios fiduciarios en los cuales ya se encuentre actuando o en futuros patrimonios. Entonces, la consecuencia de la no inhabilitación es, por ejemplo, que haya precedentes en donde se ha designado al fiduciario como coliquidador, cuando en realidad ha sido el fiduciario el verdadero responsable de la insuficiencia en el patrimonio que dio lugar a esta liquidación con control judicial. Y la segunda es que se le permita que siga desempeñándose en otros fideicomisos. ¿Cuál sería la consecuencia, por el contrario, de inhabilitarlo? Primero, que cese como administrador liquidador. Algunos dicen en todos los fideicomisos que participe y que no pueda ser liquidador. Indudablemente, esto tiene correspondencia con el texto de la ley, porque la ley, vimos, establece que como efecto no va a poder ser liquidador, fundador
de personas jurídicas. En ningún momento la norma sanciona, con esta interpretación restrictiva a la que nos estábamos refiriendo, que sea fiduciario de un patrimonio. Sabemos, la próxima, Fernanda, por favor, que en una interpretación literal del Código Civil y Comercial de la Nación, con su correspondiente análisis sistemático, con la remisión a la ley de concursos y quiebras, no es procedente la inhabilitación del fiduciario. No es administrador de una persona jurídica, sino de un patrimonio cesante. De ahí que los argumentos que se suelen esgrimir de que no se lo inhabilita porque no es el sujeto fallido, es erróneo, porque el ordenamiento permite inhabilitar a sujetos no fallidos. Ni tampoco que la liquidación de un patrimonio no acarrea efectos personales. La realidad es que no se lo puede inhabilitar porque la ley, en su interpretación lineal, no lo permite. Ahora bien, todos conocemos la opinión de una excelente jurista que plantea que la posibilidad que queda abierta es aquella que nos confiere la interpretación sistemática del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que facultaría a un juez a entender que por aplicación de los principios, entre ellos el principio de prevención, contenido en el artículo 1710, en materia de responsabilidad por daños, la télesis del instituto de la inhabilitación sería extensible a quien es el responsable como fiduciario de administrar un patrimonio y como tal es el responsable de que se haya llegado a esta situación de insuficiencia o de cesación de pagos y por ende por una interpretación axiosistemática y para prevenir la posibilidad de daños futuros, se considere, no en interpretación lineal, pero sí con una interpretación basada en los principios de que es susceptible de ser inhabilitado para prevenir el futuro daño que ese mismo sujeto puede ocasionar como fiduciario de otros patrimonios en los que ya se desempeñe o que se vaya a desempeñar con posterioridad. La próxima. Yo considero que es de ley referenda, por el principio de prevención, se podría proponer. La doctora Silvana García considera que la inhabilitación representaría un freno para un accionar negligente e imperito en la obtención de resultados eficientes, cumpliendo una función disuasiva de conductas desviadas y compeliendo a actuar con responsabilidad en la función y misión que le ha sido encomendada. Obviamente estará en manos de los jueces a quienes les toca decidir si hacen aplicación lineal de lege lata, que es la que aparentemente, al menos en Córdoba, línea que se está siguiendo, de no declarar la inhabilitación de los fiduciarios o de permitirse o atreverse a una interpretación sistemática, coherente, basada en principios, para llegar a ese resultado. Debo decirles que ayer en un congreso virtual lo escuché al doctor Casaña, quien alertó sobre la importancia de usar los principios y valores como faros de interpretación, pero nunca fallar solo con principios. Los principios son mandatos de optimización, pero cuando la ley escrita es clara, el intérprete debe tratar de evitar hacerle decir lo que la ley no dice. Les agradezco mucho el tiempo y quedo a disposición de todos ustedes para que reflexionemos en conjunto sobre estos temas. Muchas gracias.
Excelente, Silvana, como siempre. Queda abierto ahora el debate para quienes quieran opinar o hacerle preguntas a la doctora. ¿Cómo estamos con los mensajes, Fernanda? ¿Hay consultas o lo vamos a hacer abriendo los micrófonos? No, consultas hasta ahora no hay ninguna en el chat. Bueno, a ver, Está pidiendo la palabra Manóvil, Rafael Manóvil. muy bien, le Manóvil. damos la palabra entonces. No, ¿vos lo habilitas? Se tiene que habilitar el Muy micrófono. bien, doctor Manóvil, por favor, habilite su micrófono y también su imagen si quiere, para que lo podamos escuchar todos y que la doctora Chapero pueda dialogar con usted. Hola. Ahí lo tiene habilitado el doctor Manóvil. Bueno, tiene la palabra el doctor Manóvil. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Manóvil. Ah, no lo escuchamos, tiene que subir el volumen, doctor. No, seguimos sin escucharlo. El volumen de su micrófono, doctor. No, doctor Manóvil, no se escucha su voz. Tiene habilitado el micrófono, va a tener que subirle el volumen. Ahí, a ver. No, tampoco. Ahí está el doctor Richard, tiene habilitado el micrófono. Sí, pero no pedí la palabra todavía. Ah, pero se te habilita solo. Pero lo voy a pedir después, Muchas gracias, Silvana. Sí, al doctor Manóvil no le estamos escuchando, doctor. Me parece que es algo del volumen de su computadora, porque no... Bueno, le proponemos al doctor Manóvil si es posible que escriba en el chat y desde allí puede quizá dialogar con la doctora Chapero. Si él escribe en el chat, si no es posible hacerlo por micrófono, si él pudiese pasarnos, sería muy interesante, por supuesto, por todos los podemos, lo estamos esperando, doctor Manóvil, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Mientras el doctor Manóvil soluciona el problema, mira, Silvana, supongamos que lleguemos a la conclusión de que no se lo va a inhabilitar al fiduciario, ¿no? Por una cuestión de mi punto de vista de interpretación literal de normas que creo que hay que superar, pasando de, yo lo he dicho la primera vez que hablamos, de una jurisprudencia de conceptos a una jurisprudencia de intereses, a una jurisprudencia de finalidades, ¿no? Pero acá hablamos solo de la inhabilitación. ¿Qué pasa con los efectos personales previstos en los artículos 102 y 103, por ejemplo? A un fiduciario de un patrimonio en liquidación, ¿no se lo debe inhabilitar para salir del país? O mejor dicho, ¿no tendría que pedir autorización igual que si fuese un administrador de cualquier otra persona jurídica? ¿Qué opinas? Bueno, justamente Silvana García con criterio dice que el argumento que se utilizó en algunas ocasiones para no inhabilitar es que la ley no prevé efectos personales en la liquidación de un patrimonio. Pero ella lo considera erróneo, y comparto ese concepto, porque el 102, como deber de colaboración,
es utilizado, y estoy absolutamente de acuerdo, por los jueces para que colabore en la investigación de las cuestiones vinculadas con esa insuficiencia. El 103 es más discutible. El 103 es más discutible. En Córdoba tengo entendido que me corrijan los jueces concursales presentes, no se le impide la salida del país al fiduciario. Sí se les por eso hemos discutido. Sí, y creo que es la buena senda, porque en realidad la constitucionalidad de la privación de salida del país, aún en el estatuto concursal genérico, está en cuestión. Se cuestiona si supera el test de constitucionalidad impedir la salida del país, porque en realidad el fundamento del ordenamiento comercial es lograr o evitar que el fallido en su caso, en este caso el fiduciario, al salir del país no preste la colaboración que es menester al juez para investigar la situación de su patrimonio. Esto es, el 103 no tiene un propósito represivo penal, que no tendríamos, por otra parte, los jueces comerciales, porque se ha desincriminado el estatuto concursal, sino tiene por objetivo evitar que evadan con una salida fuera al exterior el deber de colaboración. No sé si te respondo. Sí, perfecto. Gracias. Hugo, me parece que va a tener que tomar la palabra vos. Sí, la tomo. La inquietud del doctor Manóvil. Manóvil no lo hemos podido lograr conectar. Bueno. O el doctor Villoldo, entonces. ¿Te puedo preguntar algo? Ay, perdón. Hola, Marcelo. Hola, Sil, ¿cómo andás? Un placer. Entramos, Marcelo. Dale. Porque yo no tengo nada que preguntar a ella, sino otras dudas extra conferencia. No quiero llevarte a prejuzgar, pero que ya dejaste bien claro y un placer escucharte, arriesgarte a enseñarnos un poco sobre estos temas. ¿Deberíamos nosotros, los liquidadores, los que nos desempeñamos como liquidadores o síndicos, tener que estar... No estamos acostumbrados en una quiebra a preguntarle al juez qué normas de la ley de quiebra se aplican, porque se aplican todas. Tendríamos que estar diciéndole, bueno, señor juez, dígame, estoy por dar este paso. Yo te mandé un fallo el otro día que sacó, que no está firme todavía, sobre si se aplican los artículos 196 a 199 de la ley de quiebras en materia de contrato de trabajo a un fideicomiso donde se despidieron empleados. No te quiero obligar a que me contestes sobre eso, pero digo, ¿debería yo estar diciendo al juez que vaya dejando las huellas frente a cada acto? Dígame para futuro cuál es el tratamiento que tengo que dar en ese caso frente a los contratos de trabajo. Como es un poco el primer caso que ustedes tuvieron en Córdoba, ¿no? La jueza dividió el decreto de liquidación en 3 etapas y eligió qué normas tomaba de la ley de quiebras para cada etapa. Pero no te cerrás como juez ahí, ¿o sí? Mira, Marcelo, creo que tu inquietud es una inquietud que es extensible a los procesos concursales o falenciales comunes. Para mí aquí el liquidador opera de la misma forma que el síndico como auxiliar o factotum o mano larga del juez, y yo soy partidaria de la interactuación constante, porque si bien con responsabilidades y funciones, dice la Corte Namiano, derivada de su idoneidad profesional y sin subordinación jerárquica y con el conocimiento que emana de su profesión, eso no impide que no interactúe con quien es el director del proceso. Creo que ese diálogo es absolutamente enriquecedor y necesario. De hecho, propicio desde la academia que los profesores de la carrera de sindicatura concursal sean jueces para que el diálogo entre las dos, entre las dos ciencias, la económica y la jurídica, logren
superar las vallas que a veces genera la utilización de terminología distinta o que sean posturas cerriles que no coadyuven al cumplimiento de los fines que tiene un proceso colectivo y que ya demasiada mala fama tiene en la sociedad como mecanismo para lograr los fines que el legislador se ha propuesto. Entonces yo creo que el diálogo, por supuesto que eso va a depender de las características de personalidad del juez con el que te enfrentes, Marcelo, pero no dudo que si me tocara ocupar el rol de síndico, me pondría a disposición y trataría de dialogar en forma directa con el juez para diseñar estrategias en común, porque creo que el ordenamiento pretende eso. Ok. Ok. Muy bien. ¿Querés que hable yo? ¿Querés que hable yo, Fernando? Sí, con mucho gusto, Hugo, por supuesto. Bueno. Vos no tenés que pedir permiso nunca. No, sí, porque soy un soldado. Primero de todo, yo estoy muy satisfecho de todo lo que ha manifestado nuestra disertante, no tengo nada que objetar. Quizás si la insuficiencia de bienes del fideicomiso es lo mismo que cesación de pago e insolvencia, sentados con un contador quizás le encontremos que no siempre hay un paralelismo, en muchos casos sí. Habría que ver el caso por caso de por qué se produce la imposibilidad del cumplimiento del fideicomiso. Pero al margen de esto, me hago otras preguntas por afuera. Tengo estas dudas. Un fiduciario, buen hombre de negocios, ¿tiene que ir necesariamente ante esa situación a la liquidación judicial? ¿No podría intentar una liquidación diligente y tempestivamente, una liquidación privada con menores daños, proponiéndoles, por supuesto, en tanto y en cuanto la acepten todos los interesados? Ese es una... Pero voy más allá. Primera pregunta, porque con un buen plan de negocios se los muestra y dices, miren señores, si no voy a una liquidación judicial que va a traer mucho más daño. El otro tema, cuando yo fiduciario diligente, abro la liquidación, ¿no debería llevar un plan de negocios o de cómo debería llevarse adelante la liquidación? Porque en la liquidación de una sociedad yo trato de preservar la conservación de la empresa y no el desguazamiento de bienes. Y acá también evitar el desguazamiento o ver en qué forma lo más correcta se hace el desguazamiento de bienes. La otra pregunta que me tengo para mí, que no tiene nada que ver con la conferencia, es si la liquidación judicial solo la puede pedir el fiduciario. Si no la podrían pedir los acreedores, si no la podrían pedir los beneficiarios o el fiduciante. Son preguntas que me hago. Y la otra, y la última, que esta liquidación a la postre es un juicio universal en relación al patrimonio. Y la pregunta que me hago es si engarzada en la liquidación podrían ir acciones de recuperación de bienes y de acciones de responsabilidad, y acá sí engarza con el planteo que vos nos hacías, Silvana, con las medidas cautelares sobre el patrimonio del accionado y también inclusive con las del 1710 si fueran oportunas para el supuesto del caso, porque esto depende del caso, es la conveniencia o no de aplicación de esa forma. Entonces, como vos verás, mi mente enloquecida dice, primero, ¿por qué judicializar? Necesariamente. Una liquidación societaria es en principio privada, pero en cualquier momento se puede judicializar frente al conflicto. Yo he llevado a cabo innumerables liquidaciones privadas donde había intereses contradictorios, pero un buen plan de liquidación les hizo darse cuenta que iban a bajar los costos
de operativos, los costos de impuestos de justicia y los gastos de los honorarios de los 7 u 8 abogados, más los contadores que iban a intervenir en la liquidación. Punto, y muchas gracias por abrirnos la puerta, hacernos pensar. Doctor, bueno, voy a tratar de ir por orden. Lo primero... Silvana, discúlpame, fíjate que el doctor Manovi la ha escrito en el chat. Yo se lo voy a leer. Perfecto. Pero perfecto. terminamos con Hugo y luego... Le contesto al Claro. doctor Richard primero. Claro. Bueno, doctor, lo primero, creo que surge de la misma ley que en el supuesto y falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario con previsiones contractuales, recién procede la liquidación. Comparto con usted que el fiduciario debe tratar preventivamente de dar solución internamente a esa insuficiencia. Tan así que cuando tuvimos que decidir cuál es el trámite que correspondía darle a la petición de un acreedor externo de la apertura de una liquidación, dijimos que no correspondía el trámite abreviado, sino que había que acudir al artículo 84 de correrle vista para que desvirtúe el estado de cesación de pagos presumido o la insuficiencia presumida, o para que dé cuentas de qué mecanismos contractuales están previstos para dar una solución anterior, siempre se sabe, a la judicialización, que es la última ocasión. Ahora, lo que yo traté de decir, doctor, con esto le estoy contestando también la segunda pregunta. La Cámara que integro, frente a una denegatoria in limine a la liquidación de un fideicomiso inmobiliario por un acreedor externo, la Cámara revocó esta decisión dando razones por las cuales el acreedor tenía derecho a solicitar la liquidación y no tenía por qué quedarse de manos cruzadas cuando los hechos reveladores de la cesación de pago abundaban de forma calamitosa. Entonces, cuando dijimos se le corra traslado del 84, le dijimos el fiduciario no tiene que necesariamente contestar que no está y desvirtuar el estado de cesación de pago, sino que puede demostrar que tiene mecanismos contractuales que lo llevan a una solución más preventiva y, coincido con usted, menos onerosa. Ayer justamente el doctor Moore disertó en un congreso hablando de las bondades del acuerdo preventivo extrajudicial frente a la situación de pandemia, como forma de llegar a una solución a las insuficiencias antes de la judicialización de los conflictos. Coincido ampliamente con esa intervención. No recuerdo si me quedó alguna otra inquietud. La acción de responsabilidad. Bueno, con eso he visto posturas encontradas con la acción de responsabilidad y con la ineficacia concursal, lo cual trae de la mano la fijación de la fecha de la cesación de pago, la retroacción máxima de los 2 años, la actitud que va a tomar el fiduciario respecto a los actos que se realizan ahí frente a la inminencia de la presentación judicial, y prefiero no pronunciarme, pero hay pronunciamientos a favor y hay pronunciamientos que consideran que ese capítulo de la ley no es aplicable. Resulta o no aplicable. Muchas gracias. Recientemente tuvimos que resolver, y puedo expedirme porque ya ha sido protocolizado, sobre si el liquidador es parte interesada a la luz del artículo 37 de la ley concursal para interponer revisión contra las decisiones que haya adoptado el juez en la resolución del 36, no siguiendo el consejo de su informe individual. Esto reeditaba todas las 3 posturas en relación a la legitimación activa del síndico para revisionar, que sabemos que en Córdoba tenemos
conspicuos exponentes de la postura amplia, el doctor Genbach, el doctor Di Tullio, quienes consideran que hay legitimación amplia del síndico trasladable al liquidador de una liquidación de patrimonio fiduciario para revisionar una decisión porque es el legítimo contradictor. Una postura totalmente estricta, que sigue un poco las enseñanzas de Rubillón, que considera que el síndico es un órgano imparcial, es una especie de perito que no podría insubordinarse hasta ante una decisión jurisprudencial en contrario y que lo priva de esa legitimación, y la postura intermedia sostenida por Truffat, que nos dice que sí es legitimado en la quiebra, en donde está por el 110 parcialmente deslegitimado el síndico, entonces el verdadero contradictor es el síndico, y no en el concurso, en donde con ese desapoderamiento atenuado, el concursado sigue teniendo legitimación activa para interponer revisión. Pero la particularidad es que la juez, en este caso, y con buenas razones, por lo cual nos hizo pensar mucho a la Cámara, se evaluó la eventualidad de las costas que puede generar la revisión de un liquidador para el resto de los intereses que están en juego en esta liquidación, beneficiarios y acreedores externos. Habida cuenta que todos sabemos que no se requiere la autorización de ninguna mayoría determinada por la ley para interponer una revisión. Entonces ella, previniendo que no se tratara de una aventura judicial, que el liquidador quisiera contraponer su decisión, le denegó in limine por falta de legitimación. Lo cual nos hizo pensar bastante, porque es real que esto puede suceder. De todas maneras, haciendo el justo balanceo, impedir al liquidador que pretenda que una segunda instancia revise una decisión que puede haber sido por error o por una interpretación de hecho o derecho inadecuada, quede en un pasivo un crédito ficticio o ilegítimo, parece que es una solución que no responde a la esencia de la actividad recursiva. El recurso tiene como fundamento que los jueces nos equivocamos, y el error de los jueces es lo que da pábulo a la actividad recursiva del litigante que ha obtenido un resultado adverso. Entonces, ante la duda, realmente, personalmente, participo de la postura de los profesores Jungen, Di Tullio, que postulan la postura amplia de legitimación. Pero como usted ve, no está fácil trasladar todos los conceptos y las teorías que tenemos tejidas alrededor de la quiebra a las particulares características del patrimonio fiduciario. Muchas gracias, doctora Chapero, muy gentil, muchas gracias. Doctora Chapero, le voy a leer el mensaje que nos dejó Rafael Manóvil, sí, quien dice: estoy en desacuerdo con la aplicación indiscriminada de la inhabilitación. Si el fiduciario es responsable, decidido así en un incidente con derecho a la defensa de su conducta, bienvenidas todas las responsabilidades. Pero en una situación de fuerza mayor como la que estamos viviendo en todo el planeta, resulta injustificadamente más dañosa la inhabilitación que el permitirle seguir con su actividad profesional. Forzar la interpretación en este punto es disvaliosa. Importa presumir su responsabilidad. Y luego dice, otro mensaje que nos deja, esto no creo que tenga que ver con el deber de prevención del artículo 1710. Otro tema. ¿Por qué habla? ¿Querés que vayamos por parte? Porque si no se va... Primero es sobre el tema de la inhabilitación, donde Rafael Manóvil está en la posición estricta, o sea, más restrictiva, ¿no? Esta es una opinión, vos ya diste la tuya. No sé si querés ampliarlo o no. A ver, más que ampliar es clarificar. Bien. Lo que yo intenté decir es que la aplicación literal de la norma
impide inhabilitar al fiduciario porque no es administrador de una persona jurídica, sino es administrador de un patrimonio fiduciario. Y que como tiene un rasgo sancionatorio, no admite la analogía, no admite la interpretación extensiva, no admite, hay que ser riguroso. Solo plantea, la doctrina se plantea, y hablé de la autora, que es Silvana García, que podría entenderse que la télesis del Instituto de la Inhabilitación es aplicable a la situación de un fiduciario que por su desorden, por su inidoneidad o por la eventual negligencia, llevó al patrimonio a la insuficiencia. Pero desde mi postura planteé que eso podría ser de lege ferenda, pero no ante un texto claro de la ley. No sé si había quedado del todo claro. Sí, está perfecto. Sí, a mí me había quedado claro, por lo menos. Pero está No sé, bien la aclaración. No, voy no, a no, escucharlo lo, personalmente, pero no lo tenemos al doctor Manóvil para poder dialogar. Luego dejó la segunda reflexión que nos dejó, dice, esto no creo que tenga que ver con el 7 principio días. de prevención del 1710. No sé si querés dejar algo sobre eso. Vuelvo a insistir, esa es el criterio de la doctora García. Perfecto. Claro. Demostrarles en qué se fundaba esta autora para propugnar la inhabilitación del fiduciario. Perfecto. Y por último, dice el doctor Manóvil, ¿por qué la doctora, o por qué, no se refiere a vos, pero sos vos quien está hablando, habla de fraude a la ley cuando eventualmente es simplemente un fraude a los acreedores? Por lo demás, No, la felicito por la brillante exposición. doctor Manóvil, cuando hablé de fraude a la ley, estaba hablando del acto indirecto. El artículo 385 del Código incorporó, dio carta de ciudadanía a la posibilidad de la libertad de los particulares de utilizar una forma instrumental para perseguir un fin distinto que es la ratio de la norma. Y dije que en épocas en donde la autonomía de la voluntad en el ámbito patrimonial está muy estrechada, prueba de ello son que los microsistemas con normas de orden público le dan muchas facultades a los jueces de entrometerse en los contratos, esto aparece como una válvula de libertad para los particulares. Ahora bien, puedo utilizar un acto jurídico que tiene un fin determinado para cumplir vía atajo, diría Ferrara, un fin distinto, en la medida que el fin sea lícito. Porque si yo utilizo una figura como norma de cobertura para concluir un acto antijurídico, me va a aparecer el artículo 12 del título preliminar que lo va a considerar fraude a la ley. Esto al menos todos los autores que han tratado el acto indirecto plantean que justamente el límite demarcatorio entre el acto indirecto y el fraude a la ley está segmentando la libertad. Y lo dije porque el doctor Richard había planteado como consigna libertad con responsabilidad. Y me pareció que el tema del acto indirecto enmarcaba perfectamente en esa consigna, pero que no tiene nada que ver con el tema de la liquidación del patrimonio fiduciario. Creo haber sido clara. Era el tema que había elegido antes de superponerme al tema de mis colegas. No sé si queda claro. Sí, Estuvo muy claro. Estuvo muy claro. La doctora Pereira de Rosario ha dejado varios mensajes, pero vamos a leer el último. Ahora dice que quedó más claro, pero antes había dicho el artículo 1687 dice en la ejecución del fideicomiso. Si el fideicomiso no se puede ejecutar, entonces hay que liquidar los bienes. Bueno, creo que esto ha quedado claro
A a- falta de otros recursos provistos claro, por el negociante o claro, beneficiario sí, según claro, previsiones contractuales. perfecto. Luego hay un mensaje de un usuario, Debbie J, que puedo imaginarme que es una jueza de Córdoba, ¿no? Debbie J. ¿Débora Ujú, Jalom será? puede ser. Nos topamos muchas veces, que es discípula tuya, creo que yo le corregí alguna vez una tesis que vos le dirigías, ¿no? No, Verónica fue la tutora de su tesis. Ah, Verónica perdón. Martínez. No, no, pero Sí. en derecho y Pudimos haber, argumentación, pudimos haber sido jurado de admisión nosotros. puede ser. Entonces, puede ser. Dice, nos topamos muchas, no, nos topamos muchas veces con fiduciarios que son personas jurídicas, lo que hace mucho más complejo hacer cumplir con su deber de colaboración, más aún cuando también están concursados o presos las personas jurídicas, ¿no? Mejor dicho, presos no las personas jurídicas, sino los miembros de los órganos de administración. Bueno, esto lo que, para los que no son de Córdoba, no sé cuál será la realidad en otras provincias o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo que decía Hugo, aquí en realidad la mayoría, si no todos, no recuerdo, creo que hubo una liquidación de un fideicomiso pedido del fiduciario. Me parece que marca líquida lo había pedido el propio fiduciario ante el fracaso. Creo que había fracasado la instancia extrajudicial y luego terminó liquidado. Pero no quiero, pero me parece, pero la mayoría, todos los fideicomisos que están siendo liquidados hoy en Córdoba, ha sido a pedido de acreedor, ¿eh? De acreedor externo. Algunos les llaman beneficiario, digamos, pero no son técnicamente, de mi punto de vista, beneficiarios, sino son compradores de lotes, compradores de departamentos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, Silvana, sobre lo que nos dice la doctora Jalom, no sé si tenés algo para contestarle o comentarle. La doctora Jalón es la titular del juzgado del fideicomiso marca líquida, así que creo que ninguna de las dos podemos hablar puntualmente de ese fideicomiso, pero comparto con Débora que si es Débora la Sí, destinataria, sí, es ella porque me pone correcto. que no hay duda los inconvenientes con los que se topan. La inhabilitación prevista en el ordenamiento es para el administrador persona humana y para el integrante del órgano de administración persona jurídica. Obviamente que hay un montón de particularidades que pueden llevar la resolución judicial hacia un lugar hacia el otro. Por eso fue mi apreciación o aclaración inicial de que íbamos a tratar de debatir cuestiones genéricas que no Perfecto, comprometieran, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo pero perfectamente, comparto la inquietud, sí, de Débora. por supuesto. Bueno, no sé si hay más preguntas, si alguien más quiere participar. No veo que haya nuevas interpretaciones. Acá dice, no se puede discutir por escrito este punto, por supuesto. Dice Rafael Manóvil, no puede discutirse por escrito este punto y me doy por vencido en este diálogo. Pero es que no Pero hablé el nunca. fraude de la ley es la ilusión de una norma jurídica imperante. Vos lo estás leyendo. Bueno, y otra cosa es usar un instituto como el fideicomiso para defraudar un interés privado. No estoy hablando del fideicomiso yo, estaba hablando del acto indirecto. Sí, Así es, perfecto. Que así es. yo no comparto que el fideicomiso sea un acto indirecto, te aclaro. No lo califiqué así. Hoy No, digo, para que quede claro también como vos. No sé si vos también estás de acuerdo en eso. Bueno, y luego Débora Jalom, la doctora Jalom, dice, el comentario que hice que hago viene a raíz de la imposibilidad de nombrar coliquidadores a los fiduciarios. Claro, por supuesto, si están detenidos, yo particularmente creo que el fiduciario no debe ser liquidador, creo que debe ser desplazado, no debe ser ni coliquidador.
Desde mi Coincido punto de absolutamente con que el liquidador que fue, perdón, el fiduciario que fue Sí, sí, quien claro. sus actos estuvo en la etiología de la situación de insuficiencia patrimonial que deriva en la liquidación, si fue, dice Lizopraski, si fue un mal fiduciario, no podemos esperar que sea un buen liquidador. Es lógicamente, que es más lógico el desplazamiento por un síndico o, como se entendió en algún momento, por la elección de la lista de profesionales inscriptos para intervención de sociedades, por ejemplo, Claro. como otra Perfecto. opción, lo cual tiene consecuencias, obviamente, en la regulación de honorarios que le va a corresponder según sea un síndico de la lista de síndicos clase B, elaborada por las cámaras, o un interventor de la lista que proporciona el Tribunal Superior entre los profesionales inscriptos para intervención de sociedades, que Claro. obviamente la regulación de honorarios será la pertinente al arancel profesional de acuerdo a la competencia de que se trate, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta más? sí, Sí, por Marcelo. favor. Un comentario y una pregunta. El comentario de lo que tanto vos te estás preguntando como Fernando, la punta de lanza en fideicomisos, que fue FIDAG, el juez nombró como liquidador al fiduciario y un buen día un acreedor pidió una audiencia de explicaciones y el fiduciario tuvo que cambiarse el sombrero y ponerse el rol de liquidador, se puso el sombrero del fiduciario y fue ante el juez a declarar, y lo gracioso era que no se podía él hacer las preguntas como auxiliar, sino que se las terminó haciendo el acreedor, y tenía que rendir cuentas un poco por lo pasado y por el presente, por el 252, digamos. Claro. Marcelo, además, no debemos olvidar que el fiduciario persona individual puede ser acreedor o deudor. Totalmente. Totalmente. Puede tener honorarios debidos. En Taxodium, claro, totalmente. puede ser deudor, entonces no puede ser juez y parte. Así es. Tenés razón, debería excusarse para hacer el dictamen del 35, totalmente, porque en Taxodium verificó su crédito. Pero no, me dejó dando vuelta en la cabeza el que después te lo voy a pedir, el fallo este que dijiste, de marca líquida, sobre las costas. ¿Vos te detuviste en el rol del liquidador o le cabía también a un síndico eso? Bueno, lo que les dije es que la juez, cuando le denegó la legitimación al liquidador, para no generar costas, le denegó. Aplicó la doctrina restrictiva. Pero además estuvo muy preocupada porque el fallo es meduloso. Ella dice, pero este liquidador, a quien nadie lo ha autorizado a interponer esta revisión a un crédito que ha admitido, puede generar costas. Pero es lo mismo que si fuera un síndico en una quiebra, te pregunto, no por el rol de fiduciario, porque el 30 aplicó directamente los criterios que usamos en la quiebra. Y en realidad la Cámara también aplicó y se encontró con que, aunque era razonable la inquietud que había tenido la primer juez en la evitación de eventuales costas futuras por una eventual aventura judicial, que si era rechazada iba a terminar generando un gasto que iba a incidir en el patrimonio, la ley no nos da herramientas y el mecanismo de negarle la legitimación parece una demasía, porque significa que la decisión del juez se transforma en inapelable por el liquidador. Tal vez el fiduciario que está desplazado no tiene interés, y justamente creo que el legislador del 2015 haya elegido el régimen del estatuto concursal tuvo como objetivo buscar un régimen de mayor transparencia, sobre todo en el control de la conformación del pasivo. Y por eso la etapa informativa, con ese control plurisubjetivo que trae aparejado, es lo que da alguna garantía de transparencia hacia todos los intereses que hay involucrados en este patrimonio fiduciario.
¿Por qué salimos de la extrajudicialidad y entramos en un sistema de control judicial? Creo que uno de los objetivos es justamente El la mayor control. transparencia de la Sin conformación duda. de archivos. No sé, Fernando, vos estuviste como Sí, sí, legislador. así Me es. pareciera que ese fue Ese fue el objetivo. el objetivo, porque cualquier- tenía para elegir la liquidación societaria, Claro, de cualquier de condominio, sí. sí, de cualquier manera, desde que se sancionó la 24441 hasta que se modificó el código, casi no hubo liquidaciones de fideicomiso, así que nunca pudimos ver la liquidación extrajudicial del fideicomiso, cómo hubiese funcionado realmente, ¿no? Porque la idea originaria, que no es de la 24441, sino que venía del proyecto de reformas del Código Civil y Comercial, me parece que eso es letra de Rivera, tengo casi la certeza, porque fue de uno de los proyectos del 90 y... 38. no, anterior todavía, de los 80, de los finales de los 80 hubo dos proyectos, el federal y el del Ejecutivo. Me parece que en el del Ejecutivo estaba el fideicomiso ya, y luego lo llevaron al proyecto del 98 y casi igual entró en el Código Civil, en la ley 24441, perdón, la 24441 se trasladó al proyecto en el 98. Doctora Pereira, usted nos ha hecho varias intervenciones por chat y me parece más productivo que nos escucharla. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, felicitaciones, Silvana, y felicitaciones porque no solamente ha expuesto sus criterios, sino que ha traído otros criterios, otras opiniones, y eso es muy importante. La última intervención que yo tuve fue que contarles una experiencia de la cual participé en Rosario, donde al fiduciario se lo desplazó, se nombró un liquidador, precisamente para evitar situaciones como la que contó Marcelo, pero además del liquidador, que estaba en reemplazo del fiduciario, el juez designó una coliquidadora de la lista de síndicos, a los efectos precisamente de preservar todo el proceso informativo. Ese proceso informativo tuvo revisiones, tuvo verificación de créditos, tuvo revisiones, tuvo un informe, una resolución del 36, un informe general, y una vez que estaba consolidado el activo y el pasivo, ahí se pasó al proceso de liquidación. Y a mí me parece que todo se realizó de acuerdo a la exposición suya, Silvana, porque de acuerdo es exactamente tomando en cuenta lo pertinente. Y el juez, que no tenemos que tenerle miedo, el juez realmente diseñó el proceso para llevar a cabo y todos estuvieron de acuerdo y lo diseñó bien. ¿Por qué tenemos miedo de que el juez diseñe el proceso, si está legitimado para hacerlo? Así que bueno, quería contarles esa experiencia. Y respecto de qué parte se aplica, estoy de acuerdo creo que con la exposición de Silvana, cuando la ley dice que no se le va a declarar la quiebra, pienso que en esa no declaración de quiebra restringe algunos institutos propios de la quiebra, porque, por ejemplo, el 1687 dice que el fiduciario será pasible de acciones de responsabilidad, pero no remite a las acciones de responsabilidad de la ley de concurso de quiebra, sino que remite a las acciones de responsabilidad comunes. Entonces, bueno, me parece que es como que se aplica de la ley, la recomposición patrimonial, creo que estoy de acuerdo, si no la entendí bien, con la disertante que dijo que la recomposición patrimonial, llegado el caso, se debería hacer. Creo que Silvana, usted lo expuso de esa manera, ¿no es cierto? Hola Alicia, Sí. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, comparto, voy por parte. Primero te digo que cuando hablé el temor a los jueces, no es porque lo piense, sino porque lo leí de autores que
planteaban que habíamos pasado de un régimen voluntarista extrajudicial y ahora caímos en manos de los jueces, que cada uno va a decir lo que le parezca respecto a lo pertinente. Por eso me atreví a decir que el reaseguro que tienen es la obligación de los jueces de dictar resoluciones fundadas del artículo 3 y de recurrir si consideran que no hay fundamentación suficiente. Con respecto a lo que me dices de la recomposición patrimonial, le decía al doctor Richard que hay muchas resoluciones que consideran que sí son susceptibles de pasar por el tamiz de la inoponibilidad de la revocatoria concursal todos los actos que se hubieran hecho en el periodo de sospecha, lo cual supone la determinación de la fecha de cesación de pago con sus efectos de retroacción máxima. Y respecto a, no recuerdo el otro tema que me planteaste. El tema del desplazamiento del fiduciario a los efectos de que no suceda lo que planteó Marcelo, que el fiduciario en su rol de liquidador después tuvo que ir a responder, a testimoniar en su rol anterior. Entonces Por supuesto que planteé, y en eso coincidí con Fernando Márquez, y cité a un autor que planteaba que si el fiduciario fue mal fiduciario y puso en jaque la confianza que habían depositado en él en la administración de este patrimonio ajeno, es poco probable de que sea un buen liquidador, máxime, como le contesté a Marcelo, cuando él tiene intereses contrapuestos, porque puede ser acreedor o deudor de ese patrimonio. De modo que lo más sano es el nombramiento de un liquidador, como digo, sea de la lista de síndicos clase B, que elaboran las cámaras, sea a través de la lista de peritos o interventores que proporciona, en nuestro caso, nuestro Tribunal Superior de Justicia local. En general, en Córdoba están designando de la lista de síndicos, ¿no? Sí. Me parece es lo más pertinente, me parece, porque estamos en una etapa, es una liquidación de un patrimonio. En el primer caso nombraron de la lista de coadministradores, en Toulouse 1. Sí. No, pero no estaba vigente el código. Lo de Toulouse fue muy particular porque la jueza lo hizo con la ley vieja. Y quien se presentó fue el fiduciario. Sí. En el caso voluntariamente el fiduciario Toulouse. No fue con el Código Civil nuevo. En el caso de Rosario fue con el Código Civil nuevo, año 2017, y se desplazó al fiduciario precisamente porque llegó un momento en que el fideicomiso inmobiliario no se podía ejecutar más. Entonces, primero, como dice Marcelo, se designó de la lista de peritos un liquidador, pero inmediatamente se le puso otro coliquidador de la lista de síndicos, o sea que hubieron dos liquidadores que llevaron adelante todo el proceso de acuerdo a como lo había diseñado el juez. Claro. Y eso ya se terminó, o sea, el proceso ya ha terminado. Así que, bueno, fue exitoso desde el punto de vista de los actores. Bueno, gracias, Silvana. Gracias a vos, un gusto. Aquí plantea Eduardo la posibilidad de designar... Cavazza, que es juez también. Sindicatura clase A. Creo que la complejidad de la envergadura del patrimonio fiduciario amerita que el juez haga la selección del auxiliar más adecuado a las características de lo que tiene en manos. De hecho, Silvana, hay fideicomisos que están liquidando en Córdoba que deben tener 500 o 600 acreedores. Absolutamente. Incluso la designación de una clase A tampoco es óbice para la sindicatura plural, en el caso actual de que fuera pertinente. Así que sí, comparto con Eduardo esa inquietud también. Por supuesto. Muy bien. Te hemos hecho trabajar muchísimo porque empezamos a las 16 horas, casi en punto, 16:03 y son las 17:35, 1 hora y media. Hemos aprovechado a la doctora Chapero. Y un viernes a la tarde, aunque en aislamiento ya no sabemos qué día es, ¿no? Si es viernes, sábado, domingo, todos los días son iguales, ¿no? Pero muchísimas gracias, Silvana, de nuevo.
Una Muchas palabra, gracias. Fernando. Una Sí, palabra, perdón. Fernando. Sí, por supuesto. Ratifico lo que vos acabas de decir, agradecidísimo, doctora Chiapero, y una invitación particularmente para usted, pero genérica para todos. Dentro de 10 días, Fernanda Coco va a editar Estudios de Derecho Empresario número 21, y la invitamos a que esta charla, si puede, la vuelque como un ensayo, inclusive primario, hasta como usted quiera, y a usted es particular esta invitación, pero también para todos los que están aquí presentes, que pueden hacerle llegar a María Fernanda, que con gusto vamos a confeccionar bloques de las cosas que están pasando, porque una es la pandemia, porque la pandemia va a generar también efectos sobre algunos fideicomisos, ¿no? Seguramente. Fideicomisos que en este momento se están cumpliendo y que de repente quizás se puedan dejar de cumplir por efectos de la pandemia. No tengo... los casos concretos que se pueden dar son inimaginables. Así que tenemos que tener simplemente, como bien dijo la disertante, los valores y los principios en juego para enfrentar los casos que puedan venir. Muchas Muy gracias de nuevo, doctora Chiapero. Usted es del Bueno, equipo, usted es de nuestro equipo, así que muchas gracias. bueno, le Eh, agradezco muchísimo la invitación. Solo lamento no haber podido satisfacer las inquietudes del doctor Manóvil. Creo que a veces el lenguaje no nos permite interpretarnos adecuadamente. Y si a eso le sumamos la dificultad virtual, creo que no nos hemos entendido. Así que espero tener ocasión en algún momento, doctor Manóvil, de poder aclarar los puntos que quedaron como inquietud. Bueno, voy a pasar también otro breve mensaje. Los invitamos a todos, ya les va a llegar la invitación. Hay dos eventos, uno para el 10 próximo, en donde van a participar Hugo Richard y el contador Nisman. Y Pancho Junge también. Ah, perdón, no lo sabía. Y el doctor Jungen ya le vamos a hacer llegar a través de el WhatsApp del instituto de la empresa esa invitación. Y la reunión habitual que tenemos en este seminario anual, la próxima es es una reunión con la doctora María Luján, quien es la encargada de sociedades anónimas de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, quien a principios de año planteamos el tema libros contables y sociales digitales, tema que ahora se ha puesto absolutamente en el tapete, porque bueno, la digitalización es un hecho de gran parte de nuestra vida ante el aislamiento, así que la vamos a aprovechar, y la vamos a aprovechar también porque ella ha intervenido activamente en la implementación de las reuniones virtuales en Córdoba, que están funcionando bien. No sé si vos, Hugo, has participado en la de esa sociedad que se ha publicitado. No, esto es exclusivo de inspección. No, pero en una sociedad una sociedad importante de Córdoba que la convocaron por vía virtual de una manera Nos interviene una que se hizo antes. muy prolija. Se hizo el 31 de marzo. No había Bueno, normas y no se suspendió la asamblea y se llevó a está muy cabo. bien. Así que la vamos a aprovechar a la doctora Luján para que nos capacite en todo esto de lo digital en las personas jurídicas. Bueno, muchas gracias a todos, nuevamente muchas gracias Silvana, muchas gracias a todos los que Un aplauso. participamos y nos veremos pronto. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muy amables a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.